Alisa Rohan despertó a las 5:02 por golpes secos en la puerta. Un sonido que no encajaba con la calma habitual del vecindario ni con su forma metódica de empezar el día. Se incorporó con esa lucidez cansada que tienen quienes aprendieron a dormir en alerta desde una pérdida reciente, y recordó el reloj digital parpadeando por un corte de luz de días atrás. La casa, heredada de su abuela, olía a madera y café viejo, y la alfombra del pasillo tenía una mancha de cera que siempre esquivaba. Sin pensar, abrió apenas la mirilla y vio a Gabriel Stone, el vecino silencioso de al lado, con la respiración entrecortada y un gesto que no le había visto nunca. Él dijo pocas palabras, las suficientes para quebrar cualquier rutina, aunque no fuera a trabajar, que confiara en él. No esperó respuesta. El portal se tragó su silueta, y quedó solo el aire frío de madrugada. Alisa no era de creer en advertencias, pero la forma en que él había mirado el pasillo, casi contándolo, la dejó inmóvil con la mano en el pomo. Volvió a cerrar con doble llave y apoyó la frente en la madera, registrando el propio pulso como si necesitara un dato más para decidir. La casa volvió a estar muda, y esa clase de silencio siempre le parecía una ecuación incompleta. No se vistió con su traje gris de siempre, ni preparó el termo que llevaba al coche. Se quedó en la cocina, midiéndolo todo, como si la mañana fuese una hoja de cálculo que debía cuadrar. A las 6:10 envió un correo escueto al equipo diciendo que se retrasaría, cuidando el tono para no despertar sospechas ni curiosidad innecesaria. Pensó en su padre, en la última tarde en que intentó decirle «hay algo que no sabes», y en cómo la tos le robó la frase. Esa interrupción se le había quedado clavada como un paréntesis sin cerrar. El vecindario fue amaneciendo por partes, una persiana que subía, un motor que arrancaba, un perro que ladró y se cayó al primer grito. Alisa dejó el móvil en modo silencio, apoyado boca abajo, y abrió el cuaderno, donde anotaba cosas pequeñas en horarios, placas de carros que veía repetirse, llamadas sin nombre. A las 7:32 registró que un sedán azul volvió a pasar más lento de lo normal frente a su casa, y no dudó al escribirlo. Los números la calmaban. Se preparó un café aguado y frío, el tipo de café que sale cuando la mente está en otra parte, y lo dejó en la encimera sin probarlo. No tenía una explicación clara, solo una sensación práctica. Al cumplir la advertencia, y sin adao, pasabao, asumirlo como una rareza más de una semana torcida. El reloj de pared marcó las 8:02, y sin saber por qué, ese minuto le pareció más largo que el resto de la hora. A las 12:17, el teléfono fijo sonó, un sonido que hacía meses no escuchaba, porque todo lo gestionaba desde el móvil. Contestó con cautela, esperando oír la voz de algún teleoperador. Pero al otro lado hubo un silencio administrativo, y luego una pregunta que le paralizó el pecho. «¿Podemos confirmar que usted está a salvo, señorita Rohan?» La voz era allí. Un agente policial que mencionó su nombre, su oficina y el número de su coche como si leyera un informe. Alisa respondió con torpeza que sí, que estaba en casa, pero la línea se llenó de interferencias y antes de cortarse alcanzó a escuchar. «Usted fue vista entrando al edificio a las 8:02. Esa frase no encajaba con nada, salvo con el reloj que la había mantenido quieta frente a la ventana. Se quedó mirando su reflejo en el vidrio, intentando razonar la imposibilidad. Alguien había usado su rutina, su identidad,
Su sombra, el cuerpo, le temblaba sin darse cuenta. No era miedo todavía, era desconcierto matemático, el tipo de error que no debería existir. Abrió la laptop, buscó las noticias y encontró lo que faltaba. El edificio de su empresa aparecía en la pantalla, rodeado de patrullas, con un titular que decía: ataque, deja varios heridos, sospechosago, desaparecida. Su propio nombre completaba la oración. El cerebro de Alisa intentó procesarlo todo como si fuera un reporte. De auditoría en hechos, tiempos, testigos, pero nada cuadraba. El automóvil que la policía describía estaba en su garaje. El crachá en su cartera. Intentó llamar a su jefa, pero el número estaba desconectado. Intentó marcar a Gabriel y tampoco hubo respuesta. Fue a la ventana y vio un coche gris estacionado frente a su puerta, con los cristales polarizados y el motor encendido, el humo saliendo como si alguien esperara órdenes. Por primera vez en años, sintió que los datos no servían para nada. Su padre había sido el último en advertirle que la verdad no siempre está en los números, y recién entonces comprendió lo que quería decir. Alisa cerró las cortinas, desconectó el router y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, tratando de entender cómo alguien podía planificar su desaparición sin que ella lo notara. En la casa flotaba ese olor metálico del miedo mezclado con polvo, y en medio de ese silencio sintió, con certeza, que nada volvería a ser igual. Pasos en la gravilla del jardín la obligó a contener la respiración. Alguien se acercaba por el costado de la casa, despacio, como si conociera el terreno. Tomó el teléfono, pero la pantalla seguía sin señal. Una sombra cruzó la cortina y el miedo adquirió una lógica simple en sí. La estaban buscando. Era porque alguien necesitaba que no hablara. Fue hacia la puerta trasera, donde aún colgaba la chaqueta de su padre, esa que nunca se había atrevido a lavar desde el funeral. Metió dentro los documentos más importantes, su pasaporte, unas llaves sin identificación y un sobreviejo con la letra de su padre. No sabía a dónde ir, pero sabía que quedarse era entregarse. El coche gris arrancó de golpe y se fue sin luces, dejando un eco que tardó en disiparse. Alisa aprovechó ese instante y salió por la puerta lateral, con la sensación de que cada paso era un archivo que debía proteger. Avanzó por la calle desierta con las manos frías y la mente funcionando en modo automático, como si alguien más la guiara. Recordó un café abierto las 24 horas cerca del canal y se dirigió hacia allí. Necesitaba luz, ruido, testigos. El bar olía a grasa y cigarrillos, y un televisor viejo transmitía el noticiero local. En la pantalla otra vez su foto: Alisa Rohan, analista financiera, buscada por su posible vinculación con el atentado. Sintió que el estómago se le vaciaba, que toda la vida organizada en carpetas se desintegraba en segundos. Pidió un té solo para justificar su presencia y trató de mantener la calma mientras revisaba los titulares en el móvil prestado por el camarero. Las redes sociales ya la daban por muerta, y algunos comentaban que su coche había explotado frente al edificio. Alisa cerró el navegador. El miedo no era solo a morir, sino a dejar de existir en la versión correcta de su propia historia. Y en ese punto, lo que más dolía no era el peligro, sino la certeza de que nadie sabría la verdad. Gabriel apareció a las 13:05, con el mismo abrigo oscuro de la madrugada y la mirada más alerta que nunca. No preguntó nada, solo se sentó frente a ella,
dejando sobre la mesa un sobre doblado y un pequeño dispositivo metálico que parecía una tarjeta sin nombre. Alisa sintió una mezcla de alivio y sospecha. Él no se comportaba como un vecino cualquiera, sino como alguien acostumbrado a planear movimientos con precisión. Antes de que ella pudiera abrir la boca, él dijo con voz baja: no confíes en nadie. Los que te buscan no quieren protegerte. Le pidió que se levantara, que no mirara atrás, y pagó la cuenta con billetes exactos, sin dejar propina. Salieron por una puerta lateral y caminaron hacia un callejón donde un SUV negro esperaba con el motor encendido. El aire olía a lluvia y gasolina, y Alisa sintió que su vida se despegaba de la realidad como una hoja húmeda de una pared vieja. Subió al vehículo con la sensación de estar firmando un contrato del que no recordaba haber leído las cláusulas. Durante el trayecto, Gabriel no habló más de lo necesario. El sonido del limpiaparabrisas era lo único constante, como si ese movimiento marcara el ritmo de la huida. Alisa trató de mantener el control mental, enumerando cosas a los nombres de sus colegas, las contraseñas que recordaba, las direcciones que podrían seguir siendo seguras, pero cada pensamiento se disolvía con el siguiente, reemplazado por una pregunta mayor. ¿Quién era realmente ese hombre que parecía saberlo todo? Gabriel finalmente dijo que había prometido protegerla, que su padre lo había contactado semanas antes de morir. Eso bastó para hacerla temblar, porque su padre nunca había sido del tipo de persona que pedía favores. La mirada de Gabriel se endureció cuando mencionó ellos, un pronombre que sonó más peligroso que cualquier nombre concreto. El coche se internó en una carretera forestal, sin señal ni luces. Alisa apretó el cinturón y por primera vez se permitió creer que estaba escapando de algo más grande que un error administrativo. El camino se volvió estrecho y lodoso, rodeado de árboles tan altos que bloqueaban el cielo. Gabriel condujo sin dudar, como si conociera cada curva, y Alisa entendió que esa ruta no era improvisada. A mitad del trayecto, él detuvo el vehículo y le pidió que bajara. Caminaron entre arbustos hasta llegar a una vieja construcción de concreto semienterrada. No había puertas visibles, solo una compuerta metálica oxidada. Gabriel presionó el dispositivo que había dejado sobre la mesa del café y un pitido corto activó el mecanismo. El aire se llenó de polvo y un olor a metal viejo. Alisa bajó detrás de él por una escalera estrecha y húmeda. En el interior, una luz tenue iluminaba una mesa con carpetas marcadas con su apellido. Algunas tenían fechas que ella reconocía a la de su nacimiento, la de la muerte de su madre, la del último chequeo médico de su padre. Era como si toda su vida hubiera sido observada desde otro ángulo, uno que jamás había consentido. Gabriel le entregó una carta sellada y le dijo que era lo único que su padre había logrado sacar antes de morir. Alisa la abrió con manos temblorosas. El papel estaba amarillento y olía a encierro. Su padre le pedía perdón por el silencio y le confesaba que su nacimiento había sido parte de un programa secreto llamado Iniciativa Johan. Ella leyó esas palabras varias veces sin comprenderlas del todo. Decía que poseía una variación genética rara, algo que la hacía resistente a enfermedades y agentes químicos, y que el gobierno había intentado replicar su ADN durante décadas. Alisa pensó que era imposible, que debía haber un error, pero las fechas
coincidían con los informes médicos que recordaba haber firmado. Su padre le rogaba que no confiara en nadie y que encontrara el cofre que él había escondido. Gabriel observaba en silencio, sin interrumpir, como si ya supiera lo que decía esa carta. El miedo de Alisa dejó de ser abstracto, ahora tenía nombre y propósito. Alisa preguntó qué significaba todo eso, pero Gabriel no respondió de inmediato. Solo se acercó al panel lateral y encendió una pantalla vieja que mostraba un mapa con coordenadas y registros de acceso. Le explicó que su padre había trabajado en un proyecto de bioingeniería encubierto, disfrazado de auditoría contable dentro de una empresa privada. El programa tenía como meta identificar mutaciones genéticas espontáneas y, si era posible, replicarlas. Cuando él descubrió que usaban a personas inocentes como sujetos de prueba, trató de denunciarlo, pero ya era tarde. Lu amenazaron, lo silenciaron y, finalmente, simularon su muerte como un infarto común. Gabriel, que había servido en operaciones de inteligencia, fue asignado para proteger a la única persona que podía destruir el proyecto ella. Alisa escuchaba todo con la mirada perdida, intentando absorber la gravedad de lo que oía. En ese momento, sintió que su vida entera había sido una mentira cuidadosamente administrada. El aire dentro del búnker era pesado, como si cada palabra agregara una capa de oxígeno contaminado. Gabriel le mostró un maletín con discos duros, fotografías y documentos clasificados con sellos federales. Había archivos con su nombre y un número de identificación biométrica que no recordaba haber tenido jamás. Uno de los informes, fechado en su infancia, describía pruebas de exposición química en un hospital rural donde había pasado una cirugía menor. Alisa recordó ese episodio: una caída, una anestesia prolongada, una enfermera que la observaba con demasiado interés. Todo lo que había considerado casualidad cobraba otro sentido. Le temblaron las manos al comprender que su inmunidad no era una bendición genética, sino una maldición heredada de experimentos encubiertos. Gabriel cerró el maletín y le dijo que debían irse antes de que el sistema detectara actividad. Alisa asintió sin palabras, con los ojos vidriosos y la certeza de que la verdad, por fin, la había alcanzado. Cuando subieron de nuevo al exterior, la Taji había caído con un tono grisáceo que hacía parecer que el tiempo también los observaba. El silencio del bosque era tan denso que cualquier crujido de rama sonaba como una alarma. Gabriel revisó el perímetro con un pequeño escáner, mientras Alisa guardaba la carta y el maletín en una mochila. Su respiración seguía entrecortada, no tanto por miedo, sino por la magnitud de lo que ahora sabía. De repente, un zumbido metálico cruzó el aire, como el de un dron sobrevolando. Gabriel apagó el escáner, la tomó del brazo y la arrastró hacia la espesura. Avanzaron agachados, entre raíces húmedas y hojas secas que se pegaban al calzado. Cada paso era una decisión entre avanzar o detenerse para siempre. Cuando finalmente llegaron al vehículo, Gabriel dijo sin mirarla: «Nos encontraron antes de lo previsto». Alisa no respondió, pero algo en su interior se encendió. En un impulso de no huir más, el motor rugió con un sonido irregular, como si el vehículo también sintiera el peso de la persecución. Alisa miraba por la ventanilla las luces lejanas que se movían entre los árboles, sabiendo que no eran luciérnagas. Gabriel le entregó un pequeño dispositivo de almacenamiento y le dijo
que si algo le pasaba, debía activar el contenido y seguir las coordenadas escritas en la parte trasera. Ella lo guardó con cuidado, sin hacer promesas. La carretera se abrió paso entre curvas interminables y lluvia fina, esa que moja sin ruido. En el asiento trasero el maletín vibraba con cada bache, como si el pasado mismo pidiera salir. Alisa apoyó la cabeza contra el cristal y sintió un nudo en el estómago. Ya no sabía si estaba huyendo o avanzando hacia la verdad. El paisaje era un borrón, pero el pensamiento era claro. No podía seguir viviendo bajo una identidad fabricada, y aunque no sabía cómo, entendía que en algún punto tendría que enfrentarse a quienes habían escrito su destino. Llegaron a una cabaña oculta entre pinos, casi invisible desde la carretera. El techo estaba cubierto de musgo y las ventanas selladas con tablas. Parecía abandonada, pero por dentro todo estaba limpio, como si alguien la mantuviera lista para ese momento. Gabriel encendió una lámpara de aceite y revisó el interior con movimientos precisos. Alisa dejó la mochila sobre la mesa y recorrió el lugar con la mirada. Una radio vieja, una cama militar doblada y una fotografía en blanco y negro de un grupo de hombres con uniformes sin insignias. Reconoció uno de los rostros a su padre, más joven, sonriendo apenas. La garganta se le cerró. Esa imagen derrumbó cualquier duda sobre lo que le habían contado. Su padre no era un simple contador, sino alguien que había participado en algo que jamás podría figurar en registros públicos. Se sentó y por primera vez en el día sintió la necesidad de llorar, pero no le salió ni una lágrima. Era como si su cuerpo hubiera decidido ahorrar toda emoción para sobrevivir. Gabriel habló poco esa noche. Le explicó que el lugar tenía un generador propio y que las señales de rastreo no llegaban hasta allí. Alisa intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de su padre repitiendo: «No confíes en ellos». Afuera, el viento golpeaba las ramas y el techo crujía como si respirara. Se levantó y miró por la rendija de la ventana a nada más que oscuridad y lluvia. En el suelo, junto a la cama, encontró una caja metálica con la misma marca del programa Iniciativao Rohan. Dentro había un pequeño vial de vidrio con un líquido transparente y una etiqueta que decía Sujetu 01. Alisa lo sostuvo un instante, observando cómo el líquido temblaba con cada latido de su mano. Ese frasco era la prueba material de todo lo que su padre había querido destruir. Y ahora ella entendía que cargaría con ese legado, aunque no lo hubiera pedido. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las grietas del techo, Alisa ya estaba vestida, con la mochila al hombro y la carta del padre doblada dentro de la chaqueta. Gabriel revisaba el mapa en una libreta de papel, trazando líneas con un lápiz corto y gastado. Dijo que había un punto marcado a 3 kilómetros, una entrada a un búnker subterráneo construido por el propio padre de Alisa. Ella no hizo preguntas. El silencio entre ambos se había vuelto funcional. No necesitaban explicaciones, solo movimiento. El camino era de barro y hojas mojadas, y cada paso hacía un sonido que se confundía con el murmullo de la lluvia. Por momentos, Alisa pensaba que no llegarían, que los drones volverían a aparecer, pero no lo hicieron. Solo el bosque, el frío y el eco constante de sus respiraciones los acompañaban. Cuando alcanzaron una roca cubierta de líquenes, Gabriel señaló una compuerta disimulada en el suelo. La entrada al cofre familiar estaba ahí, esperándolos como una herida abierta. Antes de continuar con el relato, déjame hacer una pausa
breve. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés igual de sorprendido que muchos cuando escucharon la historia de Alyssa por primera vez. Cuéntame desde dónde estás viendo esto y si alguna vez has sentido esa sensación de que alguien observaba cada paso de tu vida. Tu comentario ayuda a que más personas descubran relatos como este y a que historias que casi fueron silenciadas sigan saliendo a la luz. Ahora sí, sigamos. Alyssa se agachó junto a la compuerta y notó que tenía un lector de huellas cubierto de polvo, el mismo tipo de tecnología que su padre mencionaba en viejos informes. Gabriel limpió la superficie con el dorso de la manga y asintió. Ella colocó la mano sobre el panel y un pequeño clic metálico rompió el silencio del bosque. El suelo vibró levemente y la compuerta se abrió hacia un costado, revelando una escalera metálica que descendía a la oscuridad. Un aire frío y estancado salió desde el interior. Mezclado con olor a óxido, Gabriel bajó primero, iluminando el camino con una linterna pequeña, mientras Alyssa lo seguía con la mochila firmemente sujeta. El descenso era largo y estrecho. Las paredes de concreto tenían marcas de humedad y antiguos símbolos técnicos pintados en rojo. Al llegar al fondo, encontraron una puerta doble con un sello digital cubierto de polvo. Alyssa pasó el dispositivo que Gabriel le había dado por el escáner, y el sistema emitió un pitido agudo antes de desbloquearse. Adentro, el lugar parecía congelado en el tiempo, en escritorios con carpetas abiertas, pantallas apagadas y un generador que todavía funcionaba con un zumbido débil. Sobre una mesa descansaba un cuaderno de tapas negras con el nombre Rohan grabado en letras doradas. El corazón de Alyssa latía tan fuerte que le costaba respirar. Sabía que allí dentro estaba lo que su padre había querido proteger y lo que otros habían matado por ocultar. Abrió el cuaderno con cuidado, como quien toca una reliquia. Las primeras páginas estaban llenas de fórmulas, gráficos de ADN y diagramas de estructuras celulares. Luego venían anotaciones personales, nombres de empleados, ubicaciones y fechas de ensayos. Clinicus. Cada línea confirmaba que su padre había trabajado dentro del programa como infiltrado, recopilando pruebas para exponerlo. En una de las últimas páginas había una instrucción escrita con tinta azul ansí. Lees esto, ya sabrás quién eres. Activa el protocolo Revelación. Alyssa levantó la vista y vio que al fondo del laboratorio había un terminal de control con una pantalla encendida, esperando una orden. Gabriel la observaba en silencio, como si también comprendiera el peso de esa decisión. Ella caminó hacia la consola, deslizando los dedos sobre el panel cubierto de polvo. El monitor mostró dos opciones, Acquisition Protocol y Revelation Protocol. El destino entero de su vida cabía en ese par de palabras. Alyssa respiró hondo y pensó en todo lo que había perdido en su trabajo, su nombre, su libertad, incluso la versión inocente de su propio pasado. El botón que eligiera no solo determinaría su futuro, sino también el de todos aquellos que alguna vez habían sido usados. Sin saberlo, Gabriel le dijo que si activaba el protocolo Revelación, no habría vuelta atrás. El sistema filtraría cada archivo clasificado a servidores internacionales y los rastreadores detectarían su ubicación al instante. Ella lo miró con una calma que no sentía y respondió con un simple movimiento de cabeza. Durante unos segundos, el laboratorio pareció contener la respiración. Luego su dedo presionó la opción Revelation Protocol y la pantalla se iluminó con una secuencia de barras del progreso. El zumbido del generador aumentó y las luces de emergencia se encendieron
una a una. Alisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y alivio. Había dejado de ser víctima. Ahora era la prueba viviente del secreto que el mundo no debía ignorar. La transmisión comenzó a expandirse por la red satelital, conectando canales encriptados con medios internacionales. En cuestión de minutos, los archivos se replicaban en servidores espejo imposibles de eliminar a nombres de científicos, cifraos de contratos informes de muertes encubiertas. Todo salía a la luz. Gabriel observaba las pantallas con el rostro endurecido. Sabía que ya no había marcha atrás. Desde afuera llegaron sonidos de motores y voces, primero distantes, luego más claras. Los habían localizado. Alisa tomó el maletín con los discos duros restantes y lo colocó dentro de una caja fuerte que selló con su huella. No pretendía salvarse, solo asegurarse de que la verdad sobreviviera a ella. Las alarmas comenzaron a sonar y la energía osciló. La pantalla mostró el mensaje final: difusión completada. En ese instante, una calma extraña reemplazó el pánico. Alisa levantó la vista hacia Gabriel, y ambos entendieron que el silencio posterior sería el ruido más fuerte del mundo. El primer estruendo hizo temblar el suelo. Era un helicóptero descendiendo sobre el claro. Gabriel apagó las luces principales y los guió hacia una salida lateral, un túnel que conectaba con el bosque. Alisa avanzó detrás de él, con el eco de los motores vibrando en el pecho. Por primera vez, desde que todo empezó, no corría por miedo, sino por propósito. Sabía que el sistema ya había hecho su trabajo, que los datos estaban fuera de su control, y eso, paradójicamente, la liberaba. El túnel olía a tierra y humedad, y a medida que avanzaban, la claridad natural reemplazó la luz artificial. Al salir, los árboles los cubrieron de inmediato. El cielo, apenas visible, parpadeaba con los focos de búsqueda. Gabriel la tomó del brazo y señaló hacia el norte, donde un sendero estrecho descendía hasta un arroyo. Ahí no pueden rastrearnos por satélite, dijo con voz firme. Alisa asintió sin hablar, sintiendo que su respiración y el viento ya eran parte del mismo pulso. Se detuvieron junto al agua para recuperar el aliento. Gabriel miró el horizonte y soltó un suspiro largo, como si acabara de descargar años de peso invisible. Le dijo a Alisa que, a partir de ese momento, su nombre dejaría de existir en registros oficiales. Debía elegir si seguir oculta o continuar la causa desde las sombras. Ella lo escuchó en silencio, observando cómo el reflejo del agua se movía entre sus dedos. Era extraño pensar que, en menos de 24 horas, había pasado de ser una analista invisible a una amenaza global. Pero en el fondo, no sentía remordimiento. Solo una certeza: su padre estaría orgulloso. A lo lejos, un eco metálico retumbó, señal de que el complejo estaba siendo allanado. Gabriel se incorporó y dijo que debían seguir caminando antes de que llegaran los refuerzos. El mundo ya sabía la verdad, pero la supervivencia seguía siendo el capítulo pendiente. Mientras avanzaban entre el barro, Alisa notó que Gabriel cojeaba levemente. Al mirar mejor, vio que tenía la manga empapada de sangre. Había sido alcanzado durante la huida sin decir palabra. Trató de detenerse para ayudarlo, pero él insistió en continuar, asegurando que podían atenderlo más adelante. El aire olía a tierra húmeda y pólvora, mezcla que recordaba las historias que su padre contaba sobre su juventud en misiones militares. Alisa sintió que el pasado familiar la seguía alcanzando por todos lados,
como una herencia que no podía rechazar. La lluvia se volvió más intensa, y el bosque, un laberinto oscuro y ruidoso. Cada paso levantaba agua y hojas, y a veces el trueno hacía que todo el cuerpo le vibrara. Gabriel se apoyaba en ella sin pedirlo, como si el peso de la verdad lo hundiera tanto como la herida, a pesar del miedo. Alisa no pensaba en rendirse. Entendía que su padre le había dejado no solo un secreto, sino una misión. Y esa misión ya no consistía en huir, sino en sobrevivir para mantener viva la verdad. Llegaron a una vieja estación abandonada en medio del bosque, con rieles cubiertos de maleza y vagones oxidados. El lugar parecía olvidado, pero en una de las paredes había una marca reciente, una flecha pintada con tiza blanca. Gabriel la reconoció. Anne era una señal usada por antiguos contactos del programa. Personas que habían desertado cuando supieron en qué se había convertido el proyecto. Entraron en una sala lateral donde había mantas, botellas de agua y un botiquín. Alisa limpió la herida de Gabriel con lo que encontró, mientras él trataba de mantenerse despierto. El silencio entre ellos era casi respetuoso. No había necesidad de palabras. Afuera, el viento golpeaba las chapas del techo, y a cada crujido, ella pensaba que alguien los había encontrado. Pero no por primera vez en horas. El peligro parecía haberse detenido, y solo quedaban el cansancio y la tensión acumulada. Alisa respiró hondo y pensó que, aunque todo se derrumbara, el mensaje de su padre ya había cumplido su propósito. Gabriel logró dormir un par de horas, y Alisa aprovechó para revisar el dispositivo que él le había entregado. Era una memoria encriptada con acceso a los servidores donde los archivos del proyecto se estaban replicando. Entre las carpetas, encontró algo que la dejó helada un Geistrucón. Fotografías suyas tomadas desde su adolescencia en distintos lugares, incluso dentro de su casa. Cada movimiento, cada cambio de dirección, había sido monitoreado durante años. El documento final tenía un título en mayúsculas: Activo biológico Annalisa Rohan, prioridad nivel alfa. Sintió un vacío en el pecho, una mezcla de indignación y vértigo. Cerró el dispositivo y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Por primera vez entendió que su vida nunca le había pertenecido del todo, y que ahora, al exponer el secreto, por fin la había recuperado. La libertad no era ausencia de peligro, era saber que aún perseguida ya no podía ser manipulada. Al caer la tarde, Gabriel despertó con fiebre alta y respiración agitada. Alisa buscó antibióticos entre los suministros, pero la mayoría estaban caducados. Sin opciones, se sentó junto a él y trató de mantenerlo consciente, hablándole de cosas cotidianas, del vecindario, de su café favorito, del ruido de las persianas cada mañana. Era su manera de traerlo de vuelta, de recordarle que todavía existía un mundo fuera de la oscuridad. Gabriel sonrió débilmente y en un susurro le dijo que no lamentaba haberla ayudado, que su padre tenía razón al confiar en ella. Esas palabras la desarmaron. Alisa sintió un nudo en la garganta, una gratitud silenciosa hacia ese hombre que había arriesgado todo por cumplir una promesa. Cuando él cerró los ojos, ella sostuvo su mano un instante, sabiendo que, aunque no volviera a despertar, su sacrificio no sería en vano. Afuera, el viento soplaba más suave, como si el bosque reconociera la quietud del deber cumplido. La noche cayó otra vez, y Alisa
encendió una pequeña fogata con trozos de madera húmeda. El humo subía despacio, y el calor apenas bastaba para mantenerla despierta. Miró a Gabriel, pálido y envuelto en la manta, y pensó que, en el fondo, ambos eran producto de un sistema que convertía a las personas en herramientas. La diferencia era que él había elegido revelarse en él. Silencio se interrumpió solo por el crepitar del fuego y el canto lejano de algún animal nocturno. Alisa abrió el cuaderno de su padre y comenzó a escribir nuevas notas al final, dejando un registro de todo lo ocurrido desde la madrugada anterior. Sabía que si alguien encontraba ese diario, debía entender no solo el secreto científico, sino la historia humana detrás. Cada palabra era una forma de resistir, una manera de devolverle sentido al caos. Al terminar, cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó dentro del abrigo de Gabriel. Era su forma de asegurar que la verdad nunca se perdería del todo, aunque ella no sobreviviera. Pasaron horas antes de que escuchara el sonido de motores en la distancia. No eran helicópteros ni vehículos militares, sino autos comunes. Alisa apagó la fogata y observó por una rendija entre las maderas rotas de la pared. 3 personas se acercaban con linternas, moviéndose con cautela. Uno de ellos levantó una mano en señal de paz y gritó su nombre en ella. Reconoció la voz. Era uno de los antiguos colegas de su padre, un hombre llamado Harris, que había desaparecido años atrás. Alisa dudó unos segundos, hasta que el hombre mostró un emblema viejo, el mismo símbolo que su padre usaba en documentos de seguridad. Salió con precaución, manteniendo una distancia segura. Harris le explicó que había otros como ella, personas que habían escapado del programa y ahora intentaban reconstruir la verdad desde fuera. Por primera vez, Alisa sintió que no estaba sola en la lucha. Harris y los otros la ayudaron a trasladar a Gabriel hasta uno de los vehículos. Su respiración era débil, pero aún presente. Durante el trayecto, le contaron que los archivos filtrados habían causado un colapso dentro de varias agencias y corporaciones, y que los medios estaban inundados de filtraciones cruzadas. El mundo comenzaba a hacerse preguntas, aunque todavía nadie tenía respuestas completas. Alisa escuchaba en silencio, mirando el paisaje nocturno pasar por la ventana. Los titulares la habían convertido en una figura misteriosa, una especie de denunciante anónima sin rostro, pero ella sabía que no buscaba fama ni justicia inmediata. Solo quería que la verdad se mantuviera viva. Harris la llevó a un refugio improvisado en las afueras de una pequeña ciudad costera, donde otros sobrevivientes trabajaban en servidores portátiles. Cada persona allí parecía cargar una historia parecida. Fidaus Bojadaus, nombres falsos, secretos tatuados en el alma. Alisa comprendió entonces que su historia era apenas una de muchas. Durante los días siguientes, el refugio se llenó de movimiento constante. Llegaban nuevos datos, declaraciones, registros antiguos que coincidían con los informes que su padre había guardado. Gabriel, aunque aún débil, logró despertar y comunicarse lo suficiente para confirmar detalles técnicos del programa. Su experiencia militar ayudó a los demás a comprender la magnitud del encubrimiento. Alisa trabajaba sin descanso, clasificando archivos y escribiendo resúmenes que pudieran ser usados por periodistas y organismos internacionales. A veces, se quedaba mirando el mar a través de una ventana pequeña, preguntándose si su padre habría imaginado que todo esto saldría realmente a la luz. El aire salino
Le recordaba la infancia, cuando él la llevaba a pescar los domingos, en aquellos días en los que la vida aún parecía lineal. Ahora, cada amanecer era un recordatorio de que no hay vuelta atrás cuando se elige la verdad. A la transparencia, comprendió, no era un destino, era una carga que debía sostenerse día tras día. Una mañana, mientras revisaba un lote nuevo de archivos, Alisa encontró una grabación oculta en formato de audio. Al reproducirla, la voz de su padre llenó el cuarto. Era un mensaje que parecía haber sido grabado poco antes de su muerte. Él hablaba con calma, casi como si supiera que ella lo escucharía en ese momento. Si estás oyendo esto, significa que lograste hacer lo que yo no pude. No dejes que te convenzan de callar. El silencio es la herramienta favorita del poder, decía la voz. Alisa se quedó inmóvil, con las manos apoyadas sobre la mesa. Las palabras resonaban más como una despedida que como una instrucción. Sintió una mezcla de orgullo y tristeza profunda, porque ese tono sereno era exactamente el mismo que recordaba de su infancia. Cuando terminó la grabación, permaneció sentada largo rato, dejando que el eco se desvaneciera. Era como si su padre, desde algún lugar que ya no pertenecía al tiempo, la acompañara en cada decisión. Esa tarde se reunió con Harris y los demás para coordinar la publicación de los últimos documentos. El ambiente era tenso. Sabían que cuanto más expusieran, más peligrosa se volvería su situación. Algunos sugerían detener la difusión hasta encontrar protección internacional, pero Alisa se negó. Dijo que no había riesgo más grande que volver al silencio. Sus palabras fueron firmes, y el grupo la miró con respeto. Ya no era la mujer asustada que había despertado aquella madrugada, sino alguien que había entendido el precio de la verdad. Harris asintió y activó los protocolos de seguridad para replicar la información de forma descentralizada. Afuera, el cielo se cubría de nubes espesas que presagiaban tormenta. Alisa observó el horizonte gris y pensó que, a veces, las tormentas no destruyen, sino limpian, y que tal vez, por primera vez, el mundo estaba listo para ver lo que había detrás de las sombras. La tormenta rugía con fuerza contra las ventanas, y el sonido del viento parecía un recordatorio constante de todo lo que habían enfrentado. Alisa intentó dormir, pero las imágenes de los últimos días se repetían en su mente como un circuito interminable en el mensaje de su padre. La persecución, la elección del protocolo. Le costaba creer que había pasado tan poco tiempo desde aquella madrugada en que un golpe en la puerta cambió su destino. Miró su reflejo en el vidrio empañado. Parecía otra persona, más delgada, más firme, más real. Sobre la mesa, el cuaderno de su padre seguía abierto, y una frase que él había escrito muchos años antes le llamó la atención: el valor no se mide por el miedo que sientes, sino por lo que haces con él. Alisa pasó los dedos sobre esa línea, como si pudiera tocarlo de nuevo. Sintió una calma extraña, una mezcla de gratitud y vacío. Afueras, los truenos comenzaron a alejarse, y el refugio, por fin, pareció respirar en silencio. Cuando el cansancio la venció, entendió que la paz no era ausencia de ruido, sino poder dormir, sabiendo que ya no debía esconderse. El amanecer trajo un aire más limpio, y el refugio, aunque modesto, parecía haber resistido la tormenta sin daños. Alisa salió al exterior, con una manta sobre los hombros, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes. El mar
seguía embravecido, pero había un brillo nuevo en la superficie, como si la naturaleza también celebrara una forma de liberación. Harris se acercó con un termo de café y le dijo que las noticias hablaban de renuncias masivas dentro del gobierno. Al parecer, la filtración había generado una ola de pánico institucional que nadie podía controlar. Alyssa escuchó en silencio, sin satisfacción ni culpa. Sabía que cada renuncia era el resultado de vidas arruinadas y verdades ocultas. Gabriel seguía convaleciente, pero estable, y eso le daba un tipo de calma distinta, más humana que estratégica. El olor a sal y metal aún impregnaba el aire, recordándole lo reciente de todo. Mientras sorbía el café tibio, comprendió que la verdad no la había salvado del miedo, pero sí le había devuelto la dignidad. Y en ese momento, eso bastaba. Pasaron los días, y el refugio comenzó a transformarse en una especie de centro improvisado de información. Llegaban comunicados de periodistas, abogados y organizaciones que querían validar los documentos filtrados. Alyssa trabajaba hasta altas horas, verificando datos y cruzando archivos, consciente de que cada error podía poner vidas en riesgo. No buscaba protagonismo, solo coherencia. Las personas del grupo la miraban como una figura central, pero ella se sentía simplemente alguien que había cumplido con lo inevitable. A veces, cuando el cansancio la vencía, se quedaba observando el mar por la ventana pequeña del cuarto, tratando de recordar cómo era vivir sin miedo. Los días tenían un ritmo nuevo, marcado por teclos, mensajes encriptados y murmullos de esperanza. La línea entre lo público y lo oculto se desdibujaba más con cada amanecer. Y aunque sabía que la persecución podría reanudarse en cualquier momento, Alyssa ya no se sentía fugitiva. Era por fin la dueña de su propia historia. El impacto de la filtración comenzó a sentirse más allá de los muros del refugio. Las cadenas internacionales hablaban del caso con cautela, mientras expertos discutían sobre ética, biotecnología y derechos humanos. Alyssa veía los titulares con una mezcla de incredulidad y alivio. El mundo, al fin, se estaba mirando al espejo. Sin embargo, también llegaban rumores de desapariciones de periodistas y de científicos que habían intentado hablar. El poder seguía moviendo sus piezas, solo que ahora lo hacía a plena luz. Harris insistía en mantener la red segura y rotar las ubicaciones, pero Alyssa no quería volver a esconderse. «Ya no hay marcha atrás», le dijo una noche, mientras observaban el reflejo de las llamas en las pantallas encendidas. Su voz sonaba firme, no desafiante, sino consciente. Entendía que la transparencia también podía costar vidas. Pero si había aprendido algo, era que el miedo solo crece cuando se lo alimenta con silencio. Con el paso de las semanas, comenzaron a llegar mensajes de personas que decían haber sido parte del programa sin saberlo. Algunos contaban historias de enfermedades inexplicables, otros de familiares desaparecidos. Alyssa respondía a cada uno con paciencia, tratando de ofrecer orientación y datos para las investigaciones. Lo que antes era un refugio, ahora se parecía más a una red de apoyo. Las paredes estaban cubiertas de mapas, nombres, fechas y fotografías. Gabriel, ya recuperado, ayudaba en las tareas de coordinación y seguridad, siempre con esa calma pragmática de quien ha vivido demasiadas misiones imposibles. Había entre ellos un respeto silencioso, sin promesas ni palabras innecesarias. A veces, cuando la tensión se volvía insoportable,
Compartían un café en el pasillo, mirando el mar sin decir nada. No necesitaban hacerlo. Ambos sabían que su vínculo estaba hecho de sobrevivencia y verdad, y en ese entendimiento había una forma discreta de paz. Las semanas siguientes pusieron a prueba la resistencia de todos. El refugio comenzó a recibir amenazas anónimas, correos cifrados con advertencias y ubicaciones falsas destinadas a confundirlos. Harris reforzó la seguridad digital, pero Alyssa sabía que el verdadero peligro no venía solo del exterior, sino de un consenso interno. Había noches en que los voluntarios discutían agobiados por la presión y el miedo constante. Ella trataba de mantener la calma, recordándoles que cada línea publicada era un paso más hacia la libertad colectiva. Gabriel, aún débil, servía como mediador, recordando que habían sobrevivido a cosas peores. Esa mezcla de tensión y propósito mantenía al grupo unido, aunque nadie dormía bien. Alyssa llevaba en el bolsillo una pequeña cruz de madera que había pertenecido a su padre. No era religiosa, pero le servía como ancla emocional. Cada vez que la tocaba, sentía que él estaba allí, empujándola a no ceder. La fe, pensó, no siempre tiene forma de creencia. A veces es solo seguir cuando nadie más puede hacerlo. Una madrugada, mientras revisaba informes filtrados desde otro país, Alyssa notó un patrón que no había visto antes. Ciertos documentos estaban siendo alterados digitalmente en tiempo real, como si alguien intentara desviar la atención o confundir las fuentes. Avisó a Harris, y juntos rastrearon la actividad hasta un servidor estatal. Comprometido. El descubrimiento confirmó sus sospechas. A las mismas agencias expuestas por ellos, ahora intentaban reescribir la historia antes de que quedara registrada para siempre. Esa revelación encendió una nueva urgencia en el grupo. Ya no se trataba solo de denunciar, sino de preservar la memoria antes de que la manipularan. Alyssa organizó turnos de vigilancia digital y copias físicas de toda la información. Sabía que el poder siempre encontraba maneras de camuflar la verdad, pero también que el tiempo podía jugar a su favor si actuaban rápido. Cada archivo guardado era una victoria silenciosa, y en ese ritmo frenético, la esperanza se volvió tan esencial como el aire. El amanecer de aquel día llegó cargado de una luz amarillenta, esa que suele preceder a los grandes cambios. Alyssa llevaba 3 noches sin dormir bien, revisando los respaldos y asegurándose de que cada dato tuviera al menos 3 copias en distintos continentes. Gabriel se encargaba de las comunicaciones y Harris hablaba con un periodista que había prometido publicar la historia completa sin filtros. El refugio se había transformado en una base de resistencia, pequeña pero imparable. Alyssa miraba a su alrededor y veía rostros cansados, sí, pero decididos. Esa combinación de agotamiento y propósito era la señal de que algo nuevo estaban haciendo. De repente, uno de los monitores mostró un mensaje cifrado en el mundo. Ya te escucha. Nadie supo quién lo envió, pero todos entendieron el significado. Alyssa sonrió por primera vez en semanas, un gesto breve pero sincero. Quizás, pensó, la verdad no necesitaba héroes, sino personas comunes que se negaran a mirar hacia otro lado. Esa noche, el grupo encendió una radio vieja que apenas captaba señales, y escucharon cómo distintos noticieros del mundo mencionaban el caso Rohan. Ya no hablaban de conspiración ni de teorías, sino de pruebas, nombres y responsabilidades. El rumor se había convertido en evidencia. Algunos lloraban,
otros geían. Silencio, sin saber si aquello era triunfo o condena. Gabriel, con voz baja, dijo que todo lo que quedaba por hacer era resistir las consecuencias. Alisa no respondió, solo observó el fuego titilar en una vela sobre la mesa. Entendió que revelar la verdad no era el final, sino el comienzo de otra batalla a la de mantenerla viva. El poder buscaría desacreditarla, inventar versiones, borrar lo que habían logrado, pero mientras hubiera alguien dispuesto a recordar, el secreto no podría volver a enterrarse. Y esa noche, entre ruido de interferencias, Alisa se sintió más libre que nunca. Los días posteriores fueron un torbellino de noticias, filtraciones y reacciones oficiales. Gobiernos enteros entraron en crisis, se formaron comisiones de investigación y hasta los medios más escépticos tuvieron que admitir la magnitud del caso. El nombre de Alisa seguía sin aparecer en público, pero su historia se extendía como una sombra reconocible entre los que sabían leer entre líneas. Algunos la llamaban la mujer invisible, otros simplemente la fuente. Alisa observaba todo desde la distancia, sin sentirse protagonista de nada, solo una pieza más en un rompecabezas que había tardado décadas en armarse. Cada vez que veía un reportaje, pensaba en su padre y en cómo habría reaccionado al ver que su legado finalmente había cumplido su propósito. El mundo no era más seguro, pero sí un poco más consciente. Esa era la única victoria posible, y aunque seguía viviendo con cautela, ya no sentía miedo del mañana. Sentía, en cambio, una forma tranquila de orgullo que no necesitaba testigos. Una tarde gris, Alisa y Gabriel caminaron por la costa, lejos del refugio. El aire tenía ese olor salado y eléctrico de los días previos a la tormenta. Habían pasado tanto tiempo huyendo que moverse sin mirar atrás se sentía casi antinatural. Él le preguntó si alguna vez había pensado en empezar de nuevo, con otro nombre, en otro lugar. Ella respondió que no quería volver a esconderse detrás de una identidad falsa. Prefiero vivir siendo quien soy, aunque no quede nadie que lo recuerde, dijo con calma. Gabriel asintió y lanzó una piedra al mar. El golpe del agua sonó como un cierre necesario, una especie de despedida silenciosa del pasado. Caminaron un rato sin hablar, dejando que el viento hiciera de traductor entre sus pensamientos. Alisa entendió entonces que el silencio, cuando no se impone, también puede ser libertad. Esa noche, de regreso al refugio, encontraron al grupo reunido frente a una transmisión en vivo. Un presentador hablaba de nuevas revelaciones. Se habían confirmado experimentos en varios países, con nombres y lugares específicos. Las pruebas eran irrefutables. El rostro de Harris estaba iluminado por la pantalla, y sus ojos, humedecidos, reflejaban alivio. Por primera vez, la verdad no dependía de sus manos, ya era del mundo. Alisa sintió un peso enorme desprenderse del pecho, una mezcla de cansancio y satisfacción. Todo miedo, as náuseas, sin dormir, las pérdidas, parecían converger en ese instante. El sacrificio de su padre no había sido en vano. Gabriel le puso una mano en el hombro y ella no se apartó. Era un gesto pequeño, pero contenía más gratitud que 1000 palabras. El grupo decidió dispersarse después de esa noche. Habían cumplido su misión principal y ahora cada uno debía buscar su propio modo de seguir adelante. Algunos planeaban regresar a sus familias. Otros, como Harris, continuarían colaborando desde nuevas ubicaciones. Alisa y Gabriel acordaron quedarse unos días más, asegurándose de destruir
todo lo que pudiera comprometerlos. Mientras quemaban viejos documentos en un barril, las chispas volaban hacia el cielo, como si llevaran mensajes invisibles. El fuego crepitaba con un sonido hipnótico, y Alisa recordó la primera vez que vio arder algo en la vela sobre la mesa de su padre, cuando era niña. Había algo poético, aunque ella evitara pensar en esos términos, en que el final de esa historia también se escribiera con fuego. El viento soplaba fuerte, pero no logró apagar las llamas, y cuando el último papel se consumió, supo que también se estaba despidiendo de su antiguo yo. Cuando el refugio quedó vacío, el silencio tomó una nueva forma. Ya no era amenaza, sino descanso. Alisa preparó una pequeña mochila con lo esencial y guardó dentro el cuaderno de su padre. Gabriel la observó desde la puerta, apoyado en el marco, con esa expresión de quien ha visto demasiado para temerle algo más. Le preguntó a dónde iría, y ella sonrió levemente antes de responder a cualquier lugar donde la verdad aún tenga sentido. No necesitaba un destino, solo movimiento. Él le ofreció acompañarla, pero Alisa negó con la cabeza. Sabía que cada uno debía seguir su propio camino, y el de él no podía estar atado al suyo. Se abrazaron sin palabras, un gesto breve, pero sincero. Después, ella echó una última mirada al refugio, a las paredes que habían sido testigo de su renacimiento, y con paso firme se alejó por la senda que llevaba al acantilado, dejando atrás todo lo que alguna vez fue miedo. El amanecer la encontró caminando sola por la costa, con el viento empujando su cabello y el rumor constante de las olas como acompañamiento. Cada paso era una confirmación de que aún estaba viva y de que vivir, en su caso, era un acto político. Sacó el cuaderno del bolsillo y lo abrió justo en la última página escrita por su padre. Debajo de su letra añadió una nueva línea: el silencio es más poderoso cuando decide hablar. Luego cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho, como si pudiera escuchar el eco de un latido antiguo. El mar brillaba con una luz dorada, casi transparente. Alisa levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo respiró sin miedo. El aire tenía sabor a cierre, pero también a comienzo, y aunque el mundo seguía siendo incierto, ella sabía que había cumplido con la parte que le correspondía. La verdad, pensó, ya no era su carga, era su herencia. Los meses siguientes transcurrieron con una calma que se sentía casi irreal. Alisa se estableció en un pequeño pueblo costero bajo un nombre distinto, pero sin esconderse del todo. Trabajaba ayudando a organizaciones que investigaban delitos corporativos y brindaba asesoría anónima a periodistas que buscaban entender los archivos filtrados. No había glamour ni reconocimiento, solo propósito. Cada tanto, recibía correos cifrados de Harris informando que el caso seguía expandiéndose, que cada nuevo documento revelaba otra capa del encubrimiento. Gabriel, según esos mensajes, había decidido volver al extranjero para colaborar en misiones humanitarias. Alisa sonreía al leerlo. Sabía que ese hombre no podría vivir de otra forma. Su vida actual era simple en amaneceres frente al mar, tardes de trabajo en silencio y noches en las que el recuerdo de su padre llegaba sin dolor. El miedo había dejado de perseguirla. Ahora solo la acompañaba la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Y en un mundo como el suyo, ya era una forma de victoria. Si tú también llegaste hasta este punto,
tómate un segundo para pensar qué significa la verdad en tu propia vida. A veces no se trata de conspiraciones ni secretos, sino de tener el valor de mirar de frente lo que duele. Cuéntame desde dónde estás viendo esta historia y si alguna vez sentiste que decir la verdad cambió algo para ti. Tu mensaje puede darle fuerza a alguien más que hoy todavía calla. Alisa, mientras tanto, se acercó al acantilado al final de la tarde y observó cómo el sol descendía detrás del horizonte. El mar rugía con calma, como un recordatorio de todo lo que sobrevive, incluso cuando nadie lo nombra. Ella cerró los ojos y, por primera vez, no pensó en huir ni en esconderse. Solo respiró, con la certeza de que la historia ya no era suya, sino de todos los que aún se atreven a escucharla. Esa noche, el pueblo quedó envuelto en un silencio sereno, interrumpido solo por el sonido del mar golpeando suavemente las rocas. Alisa encendió una lámpara en la pequeña mesa de su casa y revisó los últimos informes de los periodistas con los que colaboraba. Los titulares hablaban de juicios, confesiones y dimisiones políticas. Nada de eso le producía euforia, solo una sensación de cierre, como cuando una herida finalmente cicatriza. Dejó el ordenador a un lado y abrió una libreta nueva. En la primera página escribió: "En lo que heredamos no siempre son bienes. A veces son verdades que deben ser contadas". Esa frase le sonó más a promesa que a reflexión. Afuera, la luna iluminaba la línea del horizonte, y por un instante, Alisa imaginó que su padre la observaba desde allí. Ya no había culpa ni dolor, solo una conexión silenciosa con el hombre que le enseñó que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y en ese pensamiento encontró algo que no esperaban: paz. Al día siguiente, Alisa caminó hasta el muelle con el cuaderno de su padre en las manos. El cielo estaba despejado y el viento suave movía las banderas de los barcos anclados. Se sentó en el borde de la pasarela y abrió el cuaderno por la mitad. Leyó un par de páginas y sonrió. Las palabras seguían teniendo fuerza, incluso después de todo. Luego arrancó una hoja, la dobló con cuidado y la soltó al mar. El papel flotó unos segundos antes de hundirse lentamente, llevándose con él una parte de todo lo vivido. Alisa observó cómo desaparecía, sintiendo que ese gesto era una despedida simbólica, un adiós que ya no dolía a él. Agua la salpicó levemente, y esa gota fría en el rostro la devolvió al presente. Volvió a casa caminando despacio, con el sol en la espalda y la certeza de que, aunque el mundo siguiera cambiando, ella ya no necesitaba huir de su pasado. Lo había enfrentado, lo había contado y, sobre todo, lo había sobrevivido. Pasaron algunos meses más y la historia comenzó a diluirse en los medios, reemplazada por nuevas crisis y titulares. Alisa sabía que así funcionaba el mundo en lo urgente. Desplazaba lo importante, pero no le molestaba. Lo esencial ya estaba hecho. Cada cierto tiempo recibía mensajes de personas que habían leído fragmentos de los archivos y decían haberse sentido menos solos. Esos mensajes eran su verdadero reconocimiento. En el pueblo, la gente la conocía solo como la mujer tranquila que tomaba café frente al mar todas las mañanas. Nadie imaginaba que había desafiado al poder más grande del país, y eso le gustaba. La anonimidad era por fin un refugio elegido. A veces, sí, preguntaba, ¿qué habría sido de su vida
si hubiera ignorado aquel golpe en la puerta aquella madrugada. Pero al mirar el horizonte, comprendía que, aunque todo había comenzado con miedo, había terminado con propósito. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles viejos, Alisa encontró entre ellos la tarjeta metálica que Gabriel le había dado al principio de su huida. La sostuvo unos segundos, recordando cada momento vivido junto a él, la fuga, el bosque, las noches sin dormir, las decisiones imposibles. No sabía si volvería a verlo, pero comprendía que su camino había sido necesario. Decidió enterrarla junto al acantilado, bajo una piedra lisa donde el mar rompía con fuerza. Ese gesto, pensó, era su forma de cerrar el círculo. No necesitaba pruebas materiales de lo ocurrido, la memoria bastaba. Mientras la arena cubría el metal, sintió una mezcla de alivio y melancolía. No lloró, solo respiró hondo, dejando que el viento le despeinara el cabello. A lo lejos, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de un naranja profundo. Era el mismo color del amanecer que había visto después de revelar la verdad, el mismo color que, sin saberlo, le había devuelto la vida. Esa noche, Alisa encendió una vela en la mesa del comedor y colocó junto a ella una fotografía vieja de su padre, la misma que había rescatado del refugio. El rostro sereno de él, con esa sonrisa contenida, parecía observarla a través del tiempo. Le habló en voz baja, agradeciéndole por no haberse rendido, por haber dejado las pistas que guiaron todo su camino. Era extraño, pensó, como el amor verdadero a veces se manifiesta en forma de advertencia. Afuera, el viento soplaba con la misma cadencia de aquellas noches en que él solía contarle historias de justicia y deber. Por primera vez, esas palabras no le sonaban idealistas, sino posibles. Apagó la vela y dejó que el humo se elevara, formando una espiral que se desvaneció en el aire. Se dio cuenta de que ya no necesitaba respuestas. El pasado había encontrado su lugar y con él su propia paz interior. Alisa sonrió apenas, consciente de que su silencio ahora también contaba una historia. Al día siguiente, el mar amaneció calmo, casi inmóvil. Alisa se levantó temprano y caminó descalza por la arena húmeda, disfrutando la textura fría bajo los pies. El cielo estaba despejado y el aire olía a sal y libertad. Se sentó sobre una roca y permaneció allí largo rato, mirando el horizonte sin prisa. Por primera vez, no pensó en el pasado ni en el futuro, sino en el simple hecho de estar viva. Las olas rompían con suavidad y cada una parecía decirle que el mundo seguía, que la vida encontraba siempre la manera de renacer. Cerró los ojos y dejó que el viento la envolviera. Era un silencio distinto, no el que asusta, sino el que sana. Cuando los abrió, sonrió con serenidad. Había sobrevivido a la oscuridad y ahora la luz ya no le daba miedo. Con el paso de los días, la rutina de Alisa se volvió predecible, casi terapéutica. Despertaba temprano, caminaba por la orilla y luego pasaba horas escribiendo en un cuaderno nuevo, intentando poner en palabras todo lo que había vivido, no para publicar nada, sino para recordarse que las historias reales no necesitan testigos para ser válidas. Cada página era una conversación consigo misma, una forma de reconciliar su pasado con el presente tranquilo que había conquistado. A veces, el sonido del teléfono la hacía detenerse, pero casi nunca respondía. No por miedo, sino porque había aprendido que no todas las respuestas
merecen ser escuchadas. Vivía con poco, comía simple, y había encontrado en la soledad un tipo de compañía que no duele. Alisa entendió que el mundo podía olvidar su nombre, pero no lo que había desatado. La verdad, aunque distorsionada por el tiempo, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Y mientras el mar seguía repitiendo su idioma eterno, ella comprendía que, al final, había ganado algo que nadie podía quitarle a su propia voz. Esa noche, el cielo se encendió de estrellas, limpias y nítidas, como hacía tiempo no veía. Alisa se sentó en la arena y observó el horizonte, donde el mar y la oscuridad se fundían sin límites. Pensó en todo lo perdido y en todo lo que había quedado, y entendió que sobrevivir también es una forma de amor. Sacó del bolsillo un pequeño trozo de papel, la última nota de su padre, y la dejó volar con el viento. El trozo se alejó girando, reflejando por un instante la luz de la luna, antes de desaparecer. Sonrió, sabiendo que no había final perfecto, solo continuidad. Mañana volvería el mar, volvería el viento, y quizá alguien, en algún lugar, recordaría su historia o aprendería de ella. Y si no, no importaba el silencio ya no sería imposición, sino elección. Alisa cerró los ojos, respiró profundo y dejó que la noche la abrazara. Por primera vez en años, no sintió miedo, ni rabia, ni duda. Só paz.